Ah, bueno, ahí va llegando Karen también. Muy bien. Vamos a hacer una ronda. Entonces, cuando yo quiero preguntar, eh, son adverbios de frecuencia porque me indican la frecuencia con la cual yo hago esta actividad, ¿cierto? Y la pregunta de información que yo uso es el how often. Entonces, vamos con Laura. Yo le podría preguntar a Laura, Laura, do you listen to music? Ahí es una pregunta no de información, sino las que llamamos yes, no questions. La respuesta es sí o la respuesta es no, ¿cierto? Laura, do you listen to music? Entonces, Yes. yes, O yes, ocasional. yes, I do, ¿no? O ¿Cierto? Entonces, yes, I do. Do you listen to music? Ahora yo le quiero preguntar con qué frecuencia. How often do you listen to music? Lo- ah, em, I do no. How no. How often? I often I often. list how often occasionally. How often is the question? How often do you listen to music? Y tú podrías decir, I often listen to music at work. O sea, como que lo hago con frecuencia en el trabajo, ¿sí? O como lo estás diciendo, Entonces sería I occasionally. I occasionally. I occasionally listen to music y ya, ¿cierto? Yo podría At preguntarte, work. por ejemplo, muy bien, Laura, gracias. A Lida o a Karen, si están disponibles. Mm, por ejemplo, do you practice sports? Do you run? Do you go to the gym? ¿Por qué les pregunto primero? Para saber si lo hacen. Y si lo hacen, ya les pregunto con qué frecuencia. How often do you go to the gym? How often do you go to gym? To the gym. I go to the gym. I don't go to the gym. For instance, in my case. ¿Sí? Las preguntas que he estado haciendo, entonces es Laura, acá la copio. Do you listen to music? ¿Escuchas música? ¿Cierto? Ella me dijo que sí. Esta fue la respuesta. Yes, I do. Y yo ya le pregunté con qué frecuencia. How often do you listen to music? No están como muy participativos hoy. Entonces ella ya me dice, I occasionally, ¿cierto? Listen to music. Ya la otra pregunta que le hacía a quien se quisiera integrar, invité a Karen y a Lida para que participaran. Y es como, do you practice sport? Do you go to the gym? Ahí me estaba enredando. How often do you go to the gym? My answer is I don't go. I don't go to the gym. I practice yogas. I practice yoga at home. Entonces, frente a esta pregunta, pues no, yo no voy, yo no pago gimnasio, yo no voy al gimnasio, ¿cierto? Esto me quedó punto, no me había dado cuenta. I don't go to the gym, I practice yoga at home. ¿Listo? Bueno, acá tienen dudas, inquietudes de esa primera parte, que era, digamos,
las actividades de la información, toda la información necesaria para realizar la actividad número 3. Ayer ya les califiqué, les mandé la lista estoy al día con las calificaciones de la tercera actividad. Todavía me falta terminar de revisar la videopresentación, los que la han enviado, para mandarles hoy la lista de calificaciones. Entonces, aquí vamos a mirar cómo construimos esa conjugación en tercera persona singular. Porque yo les mostraba acá, por ejemplo, que a veces yo digo has breakfast, goes, arrives, ¿cierto? Esa es la conjugación de tercera persona, gets. Entonces, digamos que la regla general es que el verbo en tercera persona lleva S. Esa es la conjugación. Que lleve S, ¿cierto? Acá cuando hablábamos del presente simple y la afirmativa. Que una conjugación yo la voy a utilizar con I, you, we, they, o sea, con estas personas gramaticales. Y la otra conjugación con tercera persona singular, con she, he, it. Y que esa conjugación, el verbo tiene S. Que lleve S no significa que sea plural, sino es la conjugación. Cuando, cuando yo digo, por ejemplo, sales, de salir, sales a bailar. Este sales no es plural y tiene S. Es la conjugación del verbo, ¿cierto? Del verbo salir. Acá lo estoy utilizando tuteando o ¿cierto? Hablando de tú sales a bailar. Entonces, vea que esta no es el plural. El plural es salimos, ¿cierto? Porque estamos hablando de plural nosotros o salen. Entonces, este ejemplo en español es para indicarles que así como en español esto no es un plural, en inglés tampoco es un plural. Esa S no es plural, es la conjugación del verbo. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, siempre tercera persona voy a volver a copiar esto acá. Siempre la tercera persona me va a indicar una nueva conjugación en el presente simple del verbo. Entonces, la forma en la que yo le pongo esa conjugación, la forma en la que yo adiciono esa, pasa por unas reglas ortográficas. Y esas reglas ortográficas son las mismas siempre para añadir sufijos, ¿cierto? En inglés, porque en inglés de una palabra podemos sacar muchos. Por ejemplo, clean, sabemos que clean es limpiar, es del verbo limpiar. Y si yo digo cleaner, es un limpiador, ¿sí? Entonces vea que acá yo formé con este sufijo otra palabra y estoy hablando de un líquido para limpiar, ¿sí? O podría hablar también de una persona. Podría estar haciendo referencia a una persona que se dedica a la limpieza, ¿no? Cleaner, también. Entonces, eso es un sufijo. Entonces, la forma en la que le voy a poner la regla para poner sufijos es la misma siempre y es la que aprendemos para poner, por ejemplo, plurales. Por eso a veces nos confundimos y creemos que esto es un plural y no es un plural, no, es una conjugación, pero sigue esa misma regla. Entonces, la primera es que la regla general es que se le pone S. Esa es la regla general. Pero esa regla general tiene unas excepciones ortográficas, pero por ortografía.
Entonces, si el verbo termina, por ejemplo, en vamos a hacer una lista de verbos. Yo le voy a poner acá keep, go, run, clean, mop, sweep, um, dance. ¿Qué otras actividades hacemos? Tantas actividades que hacemos. Play sports. mm, por ejemplo, pero ya usamos esas. Brush, brush my hair. Por ejemplo, cepillarme el cabello. Eh, ¿Qué otros se les ocurre? Makeup, maquillarme. ¿Qué otras actividades hacen? Que no sean las mismas de siempre. Am, digamos que surf de internet, ¿cierto? Practice yoga. Bueno, digamos que tenemos esta lista. Necesito que me participen porque esto que yo les estoy explicando es para ustedes. Entonces tengo esta lista. ¿Cuál es la conjugación de estos verbos? Si el verbo me termina en la regla general es que le pongo S. Entonces, ahí ninguno me termina en E. Pero ahí hay sí unos que terminan en vocal y esos son los que vamos a tener presente, porque no están participativos. ¿Me escuchan bien, chicos? La idea es que ustedes participen en esta actividad. Esta actividad es participativa. Bueno, entonces, como regla general le pongo la S. Acá tenemos likes, works, sleeps, ¿cierto? Leo likes coffee, I like coffee. Lizzie works in a hospital, I work at Cena. The cat sleeps on the sofa, my cat, bueno, ahí sigue siendo I sleep on the bed, on my bed, ¿cierto? Profe, ¿le puede cambiar el color a la diapositiva que no se ve en la de Paul, la que estaba mostrando ahorita, Paul. que está en blanco y no sé. Ah, no se ve Sí, ahí en ese no se ve el blanco, está en blanco, pues yo la veo acá en blanco y no se ve. estos son ejercicios. Gracias. Entonces, vamos a conjugar estos que están acá, que les puse. Keep, ¿cómo sería? Laura. Keeps con ese, Muy bien, esa es la regla general. Keep, keeps. Run, con ese, runs. runs. Clean. Eh, La regla general es ese. también con Es ese, sí señora, sí, then. terminan en consonante Eso, con ese, cleans. Mop, con ese, map, mops. Tiene que sonar. Sweep. Sería keep, sweeps. Muy bien. Entonces, acá tenemos dos verbos, este que no hicimos acá arriba. Y por ejemplo, acá le puse otro. Estos terminan en vocal, entonces dance. También se le pone la S, no le quito la E, le pongo la S, ¿sí? Pero como me sí, queda con el S, entonces ya tiene otra pronunciación. Ya suena diferente. Dance, dances. Go. Go termina en O. Para ponerle la S, tengo que ponerle una E.
Y ahí no me suena como acá arriba, sino goes, ¿cierto? O sea, me suena como ese. Pero tengo que como transitar de la O a la S con una E. Como que tengo que ponerle. Entonces, vea que la regla general es S, pero acá hay unos pequeños cambios. Entonces, acá aparentemente no cambió nada, pero sí cambia algo en la pronunciación. Y es que debo pronunciar esa E, dances. Y cuando termina en O, para poner la S le tengo que poner una E. Lo mismo cuando termina, por ejemplo, en fix, en sonidos. Entonces acá ya tenemos, digamos, un tipo de regla, la regla general, keeps. ¿Cómo la ponemos acá? Bueno, no sé qué simbolito poner, un asterisco. Este es otro grupo, cuando termina en E, es otro grupo. Cuando termina en O, cuando termina en un sonido silábico, entonces, por ejemplo, fix, kiss, ah, ¿qué otro verbo? Watch, ¿Cuál? Por ejemplo, watch. ¿Cuál dijiste? watch o wash o wash. Wash. Muy bien, muy bien. Entonces, acá ya es otro grupito. Y en este grupito, ay, estoy colocando otros símbolos, se me perdió. Ah, ya, el asterisco. En este, para ponerle la S, como este ya es una S, si yo digo en español compás, ¿cuál es el plural de compás? Como termina en S, yo no puedo decir, Compás. yo no puedo decir dos compás, ¿cierto? Sino que yo ya digo dos compases. Entonces lo mismo en inglés. Cuando termina en o cuando termina en un sonido silábico, o sea, un sonido S, le tengo que poner la E para poder poner la S. Entonces ese sería otro grupo a tener presente ortográfico para poderle ponerle la S a esos verbos. Entonces cuando terminan o terminan un sonido Esos son, silábico, le pongo ES. ¿Eso es como qué? o sea, pues yo copié de eso la plataforma donde son cinco reglas, Son seis cinco reglas. grupos. Entonces, ese grupito que estamos viendo ahorita, Eso, seis. eso. Entonces, Entonces decía que los que terminan en SH, CH, X o ZZ, se le agrega ES al final. y lo mismo los que terminan en O, también se le pone ES. Los que Ah, terminan en O también va en ese grupo. Entonces, yo sí, sí, debo, señora. Lo que pasa es que aquí lo ponen lo ponen aparte. aparte. Pero entonces, Sí, esta S me va a sonar IS. Entonces, fixes, kisses, watches, washes, ¿cierto? Va a sonar como una IS y Z, ¿sí? Pero la regla general sabemos que es la S con ciertas variaciones. Si termina en E, si termina en O, o sonido silábico, como las que acabas de mencionar, S, doble S, X, SH, CH, Z, doble Z, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá, ¿cómo quedaría? Whole, acá está sencillo porque estamos en la regla de solo poner, la regla general de ponerle S, que simplemente quedaría whole cooks, ¿cierto? Gina, termina en E. right. Writes, le pongo S normal. Gina writes. Jim,
termina en T, o sea, la regla general. Lynn visits. Visits. Muy bien. Acá hay otro grupito. Y es el grupito de la Y o de la Y. Recuerden que la Y, la Y, por eso tiene dos nombres, pero es la misma. Es vocal y es consonante. Entonces, en español también la tenemos. Acá este de brush my hair iría en este grupo de acá arriba. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda la conjugación de brush my hair? Brushes. Brushes my hair. Muy bien, muy bien. Y estos de acá, make up, play sport, surf the internet, practice yoga, estas están normal, ¿cierto? Makes up, surfs the internet, and practices yoga. Acá en play estamos en este grupo, play. Entonces en español, con la Y, que este sería otro grupo para ponerle la S. Recuerden que tenemos lady, ¿cierto? Y esta es una Y, pero si yo digo yuca, esta es una Y. Si yo digo Yamile, esta es una Y. Si yo digo Magali, esto es una Y. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué me hace la diferencia? Lo que la acompaña. Entonces, acá es perfectamente una I y la puedo reemplazar por esta otra I. Es una Y. Lady. ¿Qué la acompaña? Una consonante. Acá es consonante, la acompaña una vocal. Yuca. Yo no la podría reemplazar por esta. No, porque no es una vocal. Es una consonante. Yuca. Yamile, la acompaña una vocal, es consonante. Magali es una vocal, la acompaña una consonante. Y como es vocal, la puedo reemplazar por la otra I. Y por eso hay tantas versiones de los nombres, ¿cierto? Si se dan cuenta que también a veces Lady también se escribe así o con una Y griega y una I latina, ¿no? O las dos Y, las dos Y latinas y bueno, y las combinaciones que quieran. La primera, la segunda, la primera, en fin, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en inglés. Entonces, acá, por ejemplo, play sports. Acá es una consonante, está acompañada de una vocal. Entonces, como es consonante, pues yo le pongo la S. Pero en el caso de study, ¿cierto? Estudiar está acompañada de una consonante, es una vocal. Y como es una vocal, entonces yo la puedo reemplazar por la otra vocal, por la otra I. Y si la reemplazo por la otra I, entonces la regla ya es ponerle S. Y por eso, cuando yo digo I play soccer, perdón, esta no puede quedar. I play tennis. She plays, le pongo la S porque es una consonante. O sea, sigue la regla general, soccer. Pero cuando yo digo I study English y digo she studies, y acá ya la cambio. She studies Japanese. I study English, she studies Japanese. ¿Sí ven? ¿Y cuál es la pronunciación? No cambia, o sea, es como si le hubiera puesto una S. Study, studies. ¿Sí? Y acá tenemos algunos otros ejemplos. Jane plays tennis on Sundays. Tom enjoys his vacation. Enjoys está acompañada de una vocal, es una consonante, o sea que le pongo S.
The school buys, una consonante, le pongo la S. Pero cuando está acompañada de consonante y es una Y, yo la cambio por la I latina y le pongo ES. Entonces yo digo, Hillary studies medicine. Fran flies to England in spring. Jack replies to a lot of emails. ¿Se entiende? Digamos que este es un poquito complejo, pero es lo mismo que en español, es entender que a veces esa es una Y, o sea, una consonante, o a veces es una Y. Lo mismo pasa en inglés, y cuando pasa en inglés, yo simplemente el chip es, si es consonante, le pongo una S, si es vocal, la cambio por la I latina y le pongo ES. ¿Se entiende, Laura, o sigue siendo confuso? Entendido. Aquí tenemos el grupo que ya habíamos revisado, que es el grupo de la O, S, X, Z, CH, SH, o cuando se duplican. No me va a dejar pintar esta, sí. Entonces tenemos Trixie, watch, cheese, ¿cierto? Porque tendría que ponerle S. Max, does, le pongo S. Spot, misses, le pongo S. ¿Listo? Esos son como los grupos. Ahora el ejercicio es poder conjugar. Entonces vamos a jugar acá y hacemos este como actividad final, aunque por acá tenemos otras actividades. A ver si hacemos una, Laura, que usted es la que está participando. Entonces voy a escoger una. Por ejemplo, she is a police officer. Y voy a elegir un verbo, algo que ella haga. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hace un policía? Podría decir como que ella para a la gente en la calle, ¿cierto? Podría utilizar ese verbo, se me ocurre en estos momentos. Entonces, como stop sería el verbo. Entonces yo podría decir, she is a police officer. Y acá es para recordar que cuando yo estoy presentando a alguien y estoy hablando de lo que hace su ocupación, yo debo utilizar el artículo, recuerden. She is a police officer. She stops people on the street. Bueno, digamos que ese no es su oficio, pero es lo que se me ocurrió en este momento, ¿no? Pero yo podría, por ejemplo, decir que ella revisa la documentación de las personas en la calle. Ahí sería diferente, entonces sería otro verbo. ¿Qué verbo? Podría, por ejemplo, check, ¿cierto? O ask for documents. Podría preguntar por documentos, ¿cierto? Entonces acá podría utilizar ese verbo. Ask people for personal information. No personal information, sino personal IDs on the street. Identification numbers on the street. ¿Listo? Entonces, vas a escoger uno, entonces acá tenemos engineer, mechanic, ¿cierto? Singer, doctor, teacher. Vas a escoger uno y vas a decir como lo que hace. Esto está fácil, ¿cierto? Por ejemplo, si quieres hacemos este. Laura. De la profesora, enseñar, con el verbo enseñar. ¿Cómo es Listo. que se dice? Vamos con este. F. Entonces, She's a teacher. she's a teacher, excellent. She, ay,
Enseñar cómo se dice. Es el mismo verbo. ¿Se acuerda que ahorita le puse el del clean? Entonces el verbo es teach y la persona que enseña es teacher. Ujú. Vea que para poderle poner el, Ah, ok. ¿cierto? Entonces, es este mismo verbo. ¿Cómo iría ese Sí. verbo? ¿Cuál sería la conjugación de ese verbo? Termina en CH. Con, Con se ES. le agrega el Muy bien. Entonces, he teach, teaches, teach, sí. Ah, she. She teaches to children. to children. Ella enseña a los niños to children. Excellent. Muy bien. ¿Quieres hacer otra? O así está bien. Pasamos al siguiente. Eh, Pero, el de ¿cuál? Key, el del granjero, creo que es. Ah, ok. El de la K, Key, Ok. como un Let's do granjero. that one. ¿Cómo sería? No lo veo. ¿Ese qué profesión es? ¿Sí? ¿Un granjero? Granjero, como dijiste, acá tenemos fly He is a attendant. farmer. Good. Very good. That one. He is a He is a farmer. farmer. Muy bien. eh, para decir cultivar. Cultivar en El inglés. verbo cultivar es grow, ¿cierto? Entonces, Entonces, he grows the vegetable. muy bien. He grows vegetables. No, no se le pone el artículo de, profe, No, no es necesario. de vegetables. No, no es necesario Oh, ok, porque no es un grupo específico, sino en general. Estoy hablando de en general, ok. él cultiva vegetales en general. Si digo, él cultiva los vegetales, entonces ahí estoy hablando como lo estoy reduciendo a un grupo específico de vegetales y tendría que explicar en la oración como, Ah, él cultiva los vegetales que se venden o los vegetales, ¿cierto? Entonces es general. He mm, grows vegetables. Muy bien. Excellent ok. work, Laura. Entonces acá tenemos ese mismo ejercicio, pero con la pregunta. ¿Para qué? Para identificar que nosotros tenemos un auxiliar. Que yo ya no pregunto con what do you do, sino what does a nurse do? What does a farmer do? What does a flight attendant do? ¿Dónde está el flight attendant? No la veo. Here, H. What does a flight attendant do? What does a singer do? What does a mechanic do? O sea, para preguntar, acá apenas estábamos mirando las conjugaciones cuando yo hablo en el presente simple de la afirmativa. Pero recuerden que cuando yo voy a negar, es decir, cuando yo voy a hablar en presente simple, se me comen cuando escribo más charro. Cuando voy a negar, o cuando voy a hacer pregunta, yo debo utilizar lo que llamamos los auxiliares y lo mismo, yo voy a utilizar los auxiliares para un grupo de personas y para otro grupo de personas. Es súper simple. Son dos conjugaciones que se me hicieron. Son dos conjugaciones las que tenemos. Como son dos conjugaciones las que tenemos, voy a usar dos tipos de auxiliares. Utilizo el auxiliar con S para el que me utiliza la conjugación con S. Y voy a utilizar el tipo de auxiliar sin S para el que usa para el que usa la conjugación sin S. O sea, sigue siendo como la misma estructura mental. O sea, no hay como inconsistencias en eso. Entonces, yo voy a utilizar el does para preguntar o para negar. Yo digo, she doesn't fly. Bueno, estaba pensando en lo del flying attendant. She doesn't cook.
At home. No le gusta cocinar, no lo hace no cocina en casa, no cocina, no hace nada de la cocina. ¿Sí? Y ahí yo, para poder negarle, tuve que poner el auxiliar, pero si yo voy a hablar en la afirmativa, yo digo she cooks, pero acá el auxiliar ya me está indicando que es tercera persona, entonces acá ya no le pongo la S. ¿Sí? Y lo mismo para preguntar, what does she do? Si yo quiero preguntar qué es lo que ella hace. O where does she work? ¿Se entiende? Y acá tenemos algunos ejemplos específicos. Regresó pues como que la bulla. A ver, yo vuelvo a integrar los audífonos. Espero me escuchen. Entonces acá tenemos Michael, 28, Montana. Tenemos name, tenemos age, y tenemos procedence. Yo podría preguntarles, what's his name? Volviendo a los posesivos. Y la respuesta, ¿cómo sería, Laura? His name is Mike. How old is he? ¿Cómo sería la respuesta? O Luis. Luis también se integró hace rato. Yo sé que Luis también participa. How old is he? Y la respuesta sería, he is 28 years old. ¿Cierto? Where is he from? Where is he from? O, como me están diciendo acá, yo podría decir, where does he live? He lives in Montana. Entonces acá me dan una información más amplia. Mike is a firefighter. He's 28 years old. He lives in Montana. Vuelve y repite. He is a firefighter. He usually trains in the morning. He puts out fires. Eso es lo que él hace. He rescues people in danger. Eso es lo que él hace. He works to prevent more fires. Eso es lo que él hace. Acá estamos como explicando lo que él hace. Indicando 3 cosas que él hace. ¿Esto hace parte de sus actividades de rutina? Sí, claro, se tiene que entrenar porque tiene que estar en forma para poder hacer su trabajo. Dime, ¿Qué, qué significa? no te escucho bien, así de mal está mi internet. Firefighter ¿Qué es significa put? puts. Ah, ya. Pero acá put es poner, pero acá Hay puts, el sí, verbo, señor. eso. El verbo completo Ujú. sería put out, o sea, apagar. Ah, ya. Como él es Ya. un bombero, entonces se dedica pues a apagar los incendios. Acá es rescatar las personas que están en Rescata peligro, peligro. pero las personas que están en peligro alrededor del fuego, ¿no? Y su trabajo consiste o trabaja para Sí, prevenir tiene más incendio. más incendios, exacto. Entonces, vea que acá todo está utilizando la S, trains, puts, rescues, works. Se va a cerrar la sesión. Volvemos a ingresar para si hay dudas o inquietudes, porque acá ya finalizaríamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y gracias, Laura, por participar.